Vamos a hablar de ciencia y queremos contactarnos con la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción para conversar en torno a lo que es el repertorio fonológico. Queremos conocer lo que es este término, pero antes tenemos que presentar justamente a los investigadores que han realizado este trabajo. Hablamos de el doctor Hernán León Valdés, que es fonoaudiólogo, doctor en lingüística de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. También le acompaña el doctor Jaime Soto Barba, co-investigador del Departamento de Español de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de la adquisición del repertorio fonológico de niños y niñas. Primero, explíquenos, por favor, de qué se trata este concepto. Claro, bueno, tanto Jaime como yo, desde distintas miradas, hemos ya hace muchos años estado investigando y estudiando cómo los niños adquieren los sonidos del habla. Entonces, el repertorio fonológico significa el conjunto de sonidos con que los niños y nosotros, los adultos después, podemos comunicarnos hablando. ¿Ya? Ese es el repertorio fonológico. La cantidad de sonidos que se adquieren para poder hablar, conversar y comunicarnos mediante el habla. Qué complejo, porque sí, los fonemas ahí así es. Están presentes y son... yo me acuerdo que yo aprendí el tema de los fonemas cuando estaba estudiando inglés acá en el CFRD. Y ahí me enseñaban, por ejemplo, los fonemas de cómo iban las palabras en inglés. Y que yo ahí entendía, yo ya tenía un inglés básico y decía, entonces por eso tengo que decirlo así, pues no es que sea una I y una O, por ejemplo, se diga O, sino que hay un tema detrás. Claro, ¿Por qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre en el caso del inglés es que el sistema ortográfico, los grafemas, las letras, están bastante alejados del sonido o de los fonemas. En el español también, pero no tanto. Hay una mayor cercanía. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 vocales, letras, 5 letras, A, I, O, U, y tenemos 5 fonemas vocálicos y los representamos de otra manera, I, E, A, O, U. Pero las letras y las vocales coinciden, pero eso no ocurre siempre. Y ahí vienen estas complejidades también que, de hecho, los estudios que nosotros hacemos tienen la virtud, por ejemplo, de entregar información para que los educadores puedan enseñar bien, puedan montar bien sobre el sistema fonológico que un niño ya trae, porque un niño habla sin ningún problema, y viene entonces un profesor de enseñanza básica e instala el alfabeto. Si viene el repertorio fonológico firme, bien armado, entonces es más fácil para un profesor poder enseñarle las letras. Y esto viene ahí también muy relacionado a un contexto. ¿A dónde está el niño o niña inmerso? Porque ahí también va a cambiar mucho. Exacto. ¿En dónde están ustedes al menos poniendo el foco también de la investigación específicamente? Bueno, a propósito de contexto, justamente como dentro de la información que les compartimos, aparece que vamos a estudiar niños en 2 contextos socioculturales, socioeconómicos distintos. Vale. Y el contexto que determina cómo un niño aprende a comunicarse en general, no solo hablar, sino que cómo aprende a comunicarse en cuanto a los contenidos de las palabras, los significados, cómo forma las frases, etcétera, está muy ligado al ambiente humano, social que lo rodea. O sea, el niño aprende a hablar, simplificando mucho, como oye a los adultos del entorno. Entonces sigue esos modelos, ¿bien? Y nosotros estamos aquí controlando cómo es el proceso de adquisición en niños que vienen de un nivel sociocultural bajo, vulnerable, que están expuestos a ciertos riesgos en aspectos, por ejemplo, nutricionales, que son hijos de padres que han tenido alguna dificultad con alcohol, con drogas, o que simplemente son muy pobres, versus cómo adquieren el habla los niños que están en un ambiente con mayores recursos. Nosotros ya hemos hecho algunos estudios exploratorios, así pequeñitos, unas asomadas al tema, y bueno, lamentablemente, siempre hemos encontrado que hay mejor desarrollo en los niños que tienen un ambiente más favorable en lo sociocultural y en lo socioeconómico. Y hay también una instrumentalización que existe también desde dentro de los márgenes de cómo hacerlo, pero también de lo técnico, por decirlo de una forma, porque hay que tener ahí también la posibilidad a través de los dispositivos de poder que sea lo más claro posible. ¿Cómo se realizó también esta selección? Ahí también hay algunos avances interesantes porque como a pesar que Hernán es de Medicina, la Facultad de Medicina, y yo soy de Humanidades y Arte, trabajamos juntos en el Laboratorio de Fonética hace muchos años, que está en Humanidades y Arte.
Y ahí nosotros hemos ido avanzando en cómo poder recoger las muestras de habla. Antiguamente era una grabadora, incluso con estos cassettes, y teníamos que estar escuchando. Esto era muy complejo cuando lo queríamos llevar a lo que se llama espectrografía, que es como una radiografía de la voz, como el electrocardiograma. En onda ahí aparece. La onda, ya, las formas de frecuencia onda, la claro. duración, la intensidad, Perfecto. la amplitud, la frecuencia, en fin. Ya. Y entonces lo que hemos avanzado en dos ámbitos. Por una parte, la muestra que tomamos la hacemos con equipos de alta calidad. Entonces tenemos estos mismos micrófonos, Ya. pero que tienen la virtud de que no, bueno, a lo mejor aquí igual, no toman nada del exterior. Por lo tanto, cuando queremos escuchar la voz humana, en este caso de niños, niñas, la voz va a ser, no va a tener ningún ruido del ambiente, porque vamos a estar en colegio y ahí hay mucho grito y cosas por el estilo en los recreos, pero estando en una sala y colocando estos micrófonos solapa que van a unos sistemas especiales, tenemos la imagen muy clarita. Y por otra parte, la posibilidad de analizarlos con estos software que existen hoy día. Nosotros usamos mucho el de Pratt, que es una sigla inglesa, que es un software de descarga gratuita, pero que tiene la virtud también de mostrar todas las características de los sonidos que estamos de alguna manera ubicando, si los niños lo producen o no. A veces el oído es suficiente, a veces el oído con la imagen. Ahí vamos jugando a encontrar lo que queremos o a encontrar lo que no está todavía, a determinar que todavía faltan ciertos elementos. Y vamos a ver eso entonces en las etapas en distintas etapas, porque va Desde los 3 a los 7 años. Y ahí hay un tema porque esto va asociado mucho a la asociatividad. O sea, la forma en cómo nos expresamos también tiene relación con asociar palabras, qué quiere decir cada palabra, y asociarlo con nuestro mundo y para poder generar una forma de comunicación común entre la cultura que nos rodea. Y eso es del idioma, desde los modismos, desde las entonaciones, o sea, es una cantidad de espectro. Entonces, ¿cómo Sí. también se evalúa esto, considerando que es bastante amplio? Nosotros hacemos primero una evaluación del niño, porque el estudio está dirigido a niños sanos, ¿ya? Porque uno de los objetivos últimos es tener una mirada, una panorámica de cómo están hablando en Chile niños que no tienen complicaciones o normotípicos. ¿Ah? Entonces, tenemos una cadena de despistajes, se hacen varios exámenes, uno de ellos es un examen auditivo para asegurarnos que el niño escucha bien, tenemos un examen de órganos del habla para ver que no hay una dificultad anatómica en la boca, en la lengua, que esté explicando que hable de una manera distinta. Y por último se aplica una prueba, un test que se llama TREF, que creamos con Jaime, y que es un test de palabras a la repetición, pero que está hecho científicamente, digamos, y pasa por todas las posibilidades de pronunciación que tiene el español de Chile. Son 100 palabras aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que se graba? Entonces, ahí estamos nosotros asegurándonos que la información que recopilemos es representativa de un niño sano. Y lo vamos, al día de mañana, si medimos a un chico que tiene un trastorno, vamos a poder decir, mira, este niño está bajo, o está sobre, desempeña más que lo que uno esperaría. Sí. Ahora yo quiero complementar a propósito de que esta idea de que los niños pertenecen a 3 ciudades de Chile. Claro. Nosotros definimos 3 Valparaíso, centros: Valparaíso, Biobío. Concepción o Biobío y Santiago. Y definimos porque ahí hay una población importante, entonces como queremos tener una muestra que de alguna manera represente lo nacional, entonces de esa forma creemos que estamos asegurando aquello. Por lo demás, otras investigaciones que también hemos realizado sobre el español de Chile muestran que en general los adultos hablamos de manera uniforme de Arica a Punta Arenas. No tenemos grandes variaciones regionales, como ocurre en otros lugares, por ejemplo en España, en Colombia, en Argentina incluso. Uno se cambia de región y la gente se percibe de otro lugar. Nosotros eso no lo percibimos y por eso nos concentramos en estas ciudades como más importantes. Se habla en las 3 ciudades más importantes de Chile. Ahí vamos a tomar la muestra. Universidad de Valparaíso, con la colega Denise Pérez, de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, profesor León de la Facultad de Medicina y yo de la Facultad de Humanidades y Artes. Más Claro. algunos colegas que también van a cooperar en toda esta investigación. Y en torno también a lo que tiene relación con estas investigaciones como tal. O sea, hay harta investigación, se ha realizado, ya está un poco, al menos los análisis que hay actualmente
están un poco ya pasados de fecha, quizás sabiendo que en esta realidad en la cual vivimos ahora es cambiante y con la capacidad técnica que hay ahora también, porque Claro. imagino que hace un tiempo atrás era mucho más difícil poder grabar de una gran calidad, había que ir a un estudio y hoy en día se compra un micrófono que es una cápsula así de pequeña y que probablemente tenga mejor calidad que la grabación o con la técnica que se grabó hace 20 años atrás, o sea, Sí. hace 10 años atrás, no nos vamos hace tanto tiempo atrás. Sí, así es. La verdad es que los antecedentes de investigaciones en el habla de los niños eran escasos, pensemos en los 80, o sea, muy bien atrás. Y de hecho hay algunos estudios muy interesantes que se publicaron en revistas científicas acá en el Departamento de Español, en la Facultad de Humanidades, gente de lenguas también. Ya estoy pensando en algunos investigadoras históricas. Pandolfi, por ejemplo. La señora Pandolfi, Sí, claro. Por ejemplo. digamos. Mathiesen era otra colega Claro, que también. Mathiesen, Echeverría igual por Sí. su lado. Bueno, después se produjo la llegada de nuevas investigaciones cuando llegó esta nueva tecnología, ¿verdad?, de exploración del habla. Y en la década de, por lo menos en cuanto a lo que a nosotros nos toca, en la década en los 90, entre los 90 y a mediados de los 90 y a principios de los 2000, en el magíster en lingüística, que nosotros pasamos a ser parte de la docencia de ese programa, empezaron a llegar estudiantes de la carrera de español a hacer el magíster, e incluso algunos de pregrado que hacían tesis interesados en el habla infantil, ¿ya? Y entre principios de los 2000 y hasta el año 2005 se hicieron investigaciones. A mí me correspondió dirigir algunas tesis, Jaime también andaba presente por ahí, lo conversábamos, con una lingüista que se llama Pilar Vivar, que hoy día es destacada docente en el ámbito del habla infantil, investigadora, Pilar Vivar, y que tuve la oportunidad, digamos, el honor de dirigirle una tesis, y creamos una prueba para los niños. ¿Ya? Eso se publicó el año 2005 más o menos. Pero con esa prueba mejorada, después se hizo una nueva investigación que se publicó por el 2007. Siete. Claro. Y eso fue lo último que hicimos, en que describimos cómo adquirían los sonidos del habla un grupo de niños de Concepción. Pero era muy acotado, era un grupo pequeñito, eran 60. ¿Ya? Entonces, y hasta hoy día, curiosamente, es lo único que hay. O sea, en fonoaudiología, cuando tienen resultados de una evaluación, los fonoaudiólogos miran esa prueba. ¿Ya? Los resultados que nosotros tuvimos. Incluso de Latinoamérica y otras personas que la refieren. O sea, y teníamos que pegarnos este salto, pero eso no iba a poder ser si no nos ganábamos un proyecto que nos permitiera financiar la tecnología, ir a 3 ciudades. Vamos a recolectar en total 480 niños, esperamos. ¿Y por qué la importancia de esto? Yo sé que a veces la gente salta esta duda cuando hablamos de investigaciones científicas porque a lo mejor no vamos a ver un impacto inmediato, no vamos a ver un impacto en una política pública que sea un tema contingente, pero sí va a permitir quizás cimentar las bases, conocer cómo interactuamos, conocer también cómo se desarrolla el aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de esta investigación? A ver, yo creo que la respuesta la dimos de alguna manera al principio, pero la podemos profundizar. Y la pregunta es muy interesante porque siempre nos ha parecido que hay una disociación entre la universidad y su equipo de investigación y, por ejemplo, los ministerios. Sobre todo en el ámbito nuestro, probablemente en salud es más cercano, ¿no? Claro. A propósito de pandemia, lo vimos Sí. cómo funcionó la Facultad de Medicina con el Ministerio de Sí, hay Salud. más sincronía. Pero en el área de educación hay bastante lejanía. Entonces, nosotros nos hemos propuesto, bueno, nosotros sabemos que si entregamos una buena documentación, una buena base, así funciona más o menos el habla de los niños, y cuidado con lo que está ocurriendo en los niveles socioculturales bajos, porque puede que encontremos, la hipótesis nuestra es que vamos a encontrar diferencias importantes. Entonces, esa puede ser una base a tomar por el Ministerio para sus manuales o para sus perfeccionamientos, por ejemplo, pero ahí falta esa conexión. Nosotros lo tenemos considerado en una primera etapa en el proyecto, al menos en los lugares donde nos van a abrir las puertas para poder tomar la muestra, esas personas que trabajan ahí y que tienen que ver con niños, por ejemplo, parvularias, con enseñanza de lengua en los inicios, antes de aprender a leer, o profesores básicos, cuando ya tienen que empezar a enseñar a leer, entregarle estos elementos que nosotros encontremos. Y eso puede producir, al menos ahí, una pequeña chispa que podría también irse a otros lugares. Mira, en Concepción están haciendo esto,
pareciera importante porque sin duda que tiene una repercusión en los procesos de lectoescritura fundamental, que es algo que no se entiende siempre. Se piensa que la letra, como es gráfica, tiene que ver con el ojo, el oído no importa tanto. Pero es fundamental que el niño tenga un buen oído, un buen aprendizaje. O sea, puede no tener un buen oído porque tiene alguna enfermedad, qué sé yo, pero un buen oído significa un oído que educo. Las parvularias dirían, claro, las parvularias, la educación parvularia a través del canto, o de la música, o de escuchar cuentos, pueden ir haciendo este ejercicio de modelar el oído para que el profesor básico, cuando tenga que instalar las letras, le cueste menos. Y eso hace accesible a todos los procesos de lecturabilidad. Todos los problemas de comprensión lectora que tenemos hoy día, por ejemplo, parten de esa base, de niños que puede que no estén escuchando bien, que no tienen un sistema formado como para poder entender lo que tienen que ir aprendiendo después. Porque además está toda esta complejidad que usted indicó al principio, ¿no? No es solo el sonido o la palabra, es la oración y el sentido de la oración en un momento determinado, en un lugar determinado. Es muy complejo. Es una complejidad muy grande. Nosotros aportamos desde el ámbito fonético-fonológico. Claro. Que Agregar una cosa, sí. Desde el ámbito de los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas, yo hago clase en medicina en la carrera de fonoaudiología, o sea, parte de ese staff del departamento de fonoaudiología. Y lo que comenté antes, o sea, estamos usando resultados de referencia que son de hace 17 años probablemente. Y la forma de hablar es dinámica. Jaime ha encontrado en los estudios que él ha hecho a través de Chile que la manera de hablar de los chilenos, coloquial y formal incluso, está cambiando, ¿ya? Por dar un ejemplo, o sea, creo que hoy día hay un sonido específico que es la R, ¿ya? Es difícil encontrar a alguien que en el habla real haga realmente una R, como uno piensa que debiera hacerse. Yo creo que los periodistas deportivos nomás... A nosotros nos pasa. Claro. A mí me pasa que yo la pronuncia, claro. Pero cuando es un perro lo digo bien porque yo bueno, y eso es parte de lo que estudiamos aquí en la universidad. Fui a música con Mateo Palma, que me enseñó impostación de la voz. Entonces ahí me enseñó, por ejemplo, a separar también las S cuando uno dice supieras sapo, separar, no supieras sapo, por decir dos S juntas. Entonces, es una habilidad que se aprende. Me imagino que si es que un niño, la hipótesis, por decirlo, está acostumbrado a que se pronuncie de esa forma, o escucharlo, y va a empezar a repetirlo. Ahora, lo que pasa es que con Jaime por lo menos somos de una corriente lingüística, y en general en lingüística, si bien somos académicos, no somos de la línea esa que dicen usted no lo diga. Háblelo así, porque así tiene que ser. O sea, porque las lenguas son parte de nuestra idiosincrasia y los seres vivos somos cambiantes, por lo tanto las lenguas también cambian y se adaptan a las formas, a la idiosincrasia de los pueblos, a las culturas. Y los niños aprenden a hablar de los adultos del entorno. Entonces, si un fonoaudiólogo recibe a un pequeñito, ¿ya?, en su consulta y lo evalúa y decide que, este niñito, claro, no, él tiene que aprender todas estas cosas y resulta que el niño sale de la consulta después diciendo, ¿cómo estás? Claro. ¿Por qué no me repites ese plato? Que es ridículo incluso, o sea, los niños se van a reír de él, el resto del entorno, porque no forma parte de la manera en que los hablantes de Chile lo sentimos. Otra cosa son los medios de comunicación, ¿ya? Que son de una formalidad más alta. Entonces ahí hay que tener criterio. Y lo otro es que la edad en que están apareciendo los sonidos del habla ha ido cambiando, ¿ya? Es decir, en algún minuto se establecía que a los 6 años el niño tenía listo el repertorio de sonidos del habla y por eso a esa edad aprendían a leer y escribir. Vamos a ver qué encontramos ahora, pues. ¿Seguirá siendo indicado que aprendan a leer a los 6 años de edad, formalmente? Y ahí hay algo que me acaba de venir a la mente, con respecto también a ahora la cultura extranjera, porque por ejemplo los niños... para allá iba yo. Muy importante. Para allá iba yo. A mí me pasa harto que ahora hablan un poquito amexicanizado, por decirlo de alguna forma, pero eso también es algo bueno porque hablan mucho mejor y de repente converso con un niño, una niña pequeña y de repente digo, algo estoy haciendo mal dentro de lo que es el espacio informal. Porque claro, acá uno puede hablar porque está consciente, pero de repente cuando ya se pierde la conciencia empieza
hablar más rápido, en vez de decir para, decimos pa, por decirlo. Pero los niños y niñas ahora están teniendo esta cultura extranjera también. Bueno, yo lo que iba a apuntar más que probablemente a la televisión mexicana, que es la que puede producir estos efectos que llaman la atención Los en los doblajes. niños. Los doblajes. Los doblajes. Los doblajes. Pero por otro lado, yo le pondría atención también a todo el español de Chile a propósito de la inmigración. También. Porque hoy día en una escuela hay chicos que son de otros lugares de Latinoamérica, o son haitianos, o son venezolanos, o son colombianos. Es decir, mucha gente que ha llegado, dominicanos, que sin duda van a poner en movimiento esto que Claro. muy bien explicó el profesor León. O sea que la lengua es cambiante y que tiene influjos que se van produciendo porque el niño chileno, niña chilena puede imitar o puede llamarle la atención el canto venezolano y a lo mejor lo va a querer seguir o al revés, no sé. Eso es un mundo por descubrir. De todas maneras, esto va para largo. O sea, la influencia de toda esta cultura inmigrante probablemente la vamos a ver en términos de efecto lingüístico en muchos años más. Claro. No va a ser rápido, no va a ser de la noche a la mañana. Claro, ahí pero vamos- se va a producir. Ahí vamos a ir viendo paulatinamente, Sí. pero eso es lo que busca esta investigación, generar bases Por lo menos, y no solo que se quede aquí, sino que ojalá puedan generarse más investigaciones hacia el futuro y así podamos comprender en toda la multidimensión que tiene también el impacto de este tipo de avances en nuestras culturas, específicamente en niños y niñas ahora, pero esos niños y niñas van a crecer después y también va a cambiar ahí. O sea, esto es algo cambiante, también se estudia, como ustedes bien lo han señalado, dentro de un contexto para que la gente lo entienda, por eso también se escoge Valparaíso, Concepción y Santiago, y esperemos lo mejor. Ojalá tener novedades pues. ya con los resultados también para poder continuar y darle seguimiento a este tema. Que estén muy bien, le Muchas agradecemos. gracias. Muy A amable ustedes. por invitarnos. Muchas Gracias por gracias. invitarnos. ¿Redes sociales para poder conocer acerca de...? Aún no, estamos partiendo, Y la fa- así sí. que